Muy bien, en esta tarde vamos a seguir hablando sobre lo que es nuestra recolección de datos en una ruta cuantitativa. En este caso, pues tenemos en sí cómo se fundamenta nuestro plan, los elementos, nuestra fuente de datos, nuestros instrumentos de recolección de datos, nuestros insumos que serían el planteamiento de problema, unas definiciones operacionales, nuestra muestra, el recurso y el tiempo que nosotros necesitamos para realizar nuestra recolección de datos. También tenemos los instrumentos que nosotros necesitamos para que se realice nuestra recolección de datos, pero sin embargo nosotros necesitamos tres como bases fundamentales para verificar que nuestra recolección de datos sea verdadera, para que nosotros demos a conocer que nuestra variable sea verdaderamente que pueda representar un instrumento de medición. Bueno, en este caso pues necesitamos tres requisitos. Nuestro primer requisito sería lo que es la confiabilidad. La confiabilidad nos dice el grado en que el instrumento que produce resultados consistentes y coherentes, que nuestra confiabilidad que tanto nuestra recolección de datos que nosotros tengamos sea tanto consistente, sea tanto coherente con todo lo que nosotros tenemos, con nuestros antecedentes, con nuestro planteamiento, con nuestros objetivos, para que nosotros el procedimiento que estemos determinando pues sea confiable, y que se mida que haya una medida de estabilidad, que los métodos que nosotros utilicemos sean coherentes a lo que nosotros estemos realizando, que que nuestra investigación pues no se vaya así como que en el camino deteriorando, que algo no sea parte de eso. Como también tenemos lo que es la validez. La validez en sí nos dice que es un grado de un instrumento que mide la variable que representa medir. Bueno, en este caso tenemos diferentes tipos de validez. Tenemos la validez de contenido, la validez de criterio, la validez de constructo, la validez de expertos, la validez de comprensión y en sí una validez total que al final de todo pues nos dé un tipo de evidencia que nosotros digamos, bueno, este procedimiento sí ha sido como adaptable, que sea confiable y viable a la vez, que sea válido más que todo para decir, bueno, lo que nosotros estemos realizando pues sí se fundamenta en algo que nosotros sí estemos realizando. Tenemos nuestra objetividad. Nuestra objetividad es bueno, para eso pues tenemos que tener que el instrumento sea permeable a los sesgos y tendencias del investigador, en que el investigador sea más que todo pues quien administra, codifica y interpreta, que él sepa a lo que uno va, para que sí se pueda llevar el procedimiento a cabo, para que el instrumento de medición de todos los casos pues sea uniforme, que vaya con lo que nosotros necesitamos realizar. Estos son los tres requisitos que nosotros necesitamos realizar para ver si nuestra investigación pues sea confiable más que todo. Para nuestra etapa de recolección de datos pues no significa pues aplicar no solo uno sino varios instrumentos de medición para recabar la información que nosotros tenemos de una variable de estudio a nuestras muestras de casos seleccionados, como personas, grupos, organizaciones o nosotros lo que estemos realizando para tener en sí una base de análisis. Y como bien pues tenemos que llevar en sí un procedimiento bien detallado para que nos lleve a reunir todos nuestros datos que nosotros
necesitamos, en el propósito, en el plan que nosotros necesitamos realizar. Pues sin embargo, pues este tipo de alimentos que nosotros en sí necesitamos llevar, pues serían las variables, el concepto, los atributos que nosotros queramos medir, las definiciones operacionales, la muestra, los recursos. En este caso, pues como una variable tiene dimensiones, tiene indicadores, tiene ítems, de dónde nosotros en sí, en qué antecedente nosotros lo vamos a tener que sacar, porque tenemos que en sí tener nuestro planteamiento así como que algo elaborado, para que nosotros nos guiemos de tanto de eso como nuestros antecedentes, para no perdernos en la línea de nuestros atributos a que nosotros llegamos a querer a medir. Pues como le decía, pues cuáles eran estos tres requerimientos, o cuáles eran estos tres requisitos que nosotros debemos cubrir para un instrumento de medición. Pues tenemos que requerir los tres que yo les había mencionado antes, que eran la confiabilidad, la validez y la objetividad, que son importantes para medir en sí los resultados que nosotros tengamos. Pues la confiabilidad más que todo es como resultados iguales nuestro instrumento de medición a nuestras diferentes técnicas que nosotros estemos realizando, para que ésta sea confiable en el grado en que su aplicación sea repetida. Bueno, en este caso también tenemos lo que la validez. Les decía que no solo existía en sí una sola validez, sino que dependiendo del criterio en que nosotros queremos llevar nuestra recolección de datos, pues tenemos nos llega así a una exactitud en que la variable que verdaderamente que nosotros pretendamos medir, pues en sí refleje en nosotros lo que nosotros queramos en nuestros indicadores, en nuestras dimensiones que nosotros tengamos. Pues como bien les decía, tenemos la validez de contenido, que en sí se refiere al grado que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, la amplitud en la que medición representa el contenido de la variable medida, ya que el dominio de contenido de una variable normalmente está definido, establecido por la literatura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el contenido pues tiene que ser más que claro con lo que representa, que se refiere a que en sí lo que nosotros queremos investigar pues sea lo que nosotros estamos investigando. La validez de criterio se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. En este caso serían los antecedentes que nosotros tengamos de otras investigaciones, y nuestra investigación que nosotros siempre, bueno, no siempre va a estar cambiando, más sin embargo siempre va a tener que ser lo mismo. La validez concurrente y la validez predictiva. También tenemos lo que es la validez de constructo. Esto se refiere a que un instrumento de recolección de datos pues nos llegue en sí a medir con un concepto teórico. Esto significa que no solo que esté midiendo, sino que como que opera en medirlo. Tenemos algún antecedente, nosotros estamos viendo cómo nos va, cómo especificamos, cómo se va conformando en sí el constructo, cómo se aplica este instrumento a los ítems, a los indicadores que nosotros estamos. Y sí, en esta validez de constructo pues se analizan cuidadosamente los resultados que existen entre las variables, dimensiones e ítems, sino que va específicamente en donde nosotros tenemos que ir.
Y esto sería lo que son la validez. Pues como bien la validez total pues es entre la validez de contenido más la validez de constructo más la validez de criterio más la validez de experto más la validez de comprensión. Pues cuanta mayor evidencia haya de lo que nosotros queremos llegar a hacer, pues representa que las variables pretenden medir en sí el instrumento de investigación, una recolección de datos que sí esto respondan a ellos, o sea, que no se hayan perdido en el camino de lo que nosotros queremos realizar, de lo que nosotros queremos llegar a investigar. En este caso, pues en el capítulo 9 de Hernández Sapir nos menciona que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido, y viceversa. Por ello es requisito que cada vez que apliques un instrumento de recolección de datos demuestre que resultó confiable y válido, como una prueba piloto. Eso es lo que nosotros necesitamos realizar antes de empezar con nuestra investigación. Pues también tenemos lo que es la objetividad, pues nos dice que es un instrumento de medición. La objetividad se concibe como el grado que es no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador, investigadores que lo administran, codifican, interpretan. Pues esto ya lo había explicado antes. En este caso, pues nos dice que la influencia que nosotros necesitamos, pues no debemos de tener nuestros propios sesgos a la hora de realizar una investigación, sino que se tiene que ser ver los resultados, identificar en sí en lo que nosotros tenemos. Pues como bien tenemos nuestros antecedentes, sería la elaboración y validación de un instrumento para la medición del desempeño docente basado en lo que nosotros tenemos que realizar. Pues como bien les decía, la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben en sí tratarse de una forma separada. Bueno, estos tres son como requisitos fundamentales para una recolección de datos, mas sin embargo, pues si no sería de manera independiente para ver qué tan válido, confiable y objetivo sea nuestra investigación en la que nosotros queremos llegar a realizar. Pues esto sería hacer una buena revisión de nuestra investigación. Pues en esta semana pues ha sido muy agradable y volver a realizar este tipo de bueno, más que todo han sido como sesgos. Es un poco complicado todavía para mí persona, pero vamos tratando de formarnos y vamos a ver qué tipo de dificultades tenemos para poder como que componer este tipo de cosas. Muy bien, entonces esto sería nuestro video de esta semana. Pues como bien la variable, las dimensiones, los indicadores, los instrumentos, pues y los tipos de preguntas que nosotros realicemos, pues serían importantes para el investigador que nosotros tenemos que realizar. Siempre nos dicen que las preguntas deben ser cerradas y no abiertas, que la redacción de preguntas debe ser neutral para no influir en las respuestas, que no sea basado en algo que nosotros quisiéramos saber, sino que las personas en sí nos respondan a lo que nosotros queremos saber, que no debemos redactar en forma negativa y no deben referirse a varias cuestiones en variables que es lo que es la misma pregunta, sino que solo una variable y ver las dimensiones, los indicadores, los ítems, los índices, y eso sería para el tema de esta semana. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.